buenos días a todos. Hoy 17 de noviembre quiero hacer un programa diferente, más bien un conversatorio de varios temas. Pero ante todo quiero agradecer a los que se van sumando al canal y poco a poco vamos ganando seguidores. Es importante que sigan dando like, eso posiciona el video mejor en YouTube y lo ven más personas. Hoy quiero empezar por un tema que está muy de moda, diríamos, está al corriente, que es el caso de Donald Trump y Marco Rubio, que han sido electos, Donald Trump como presidente de Estados Unidos y Marco Rubio como secretario de Estado. Bueno, no está todavía definido que Marco Rubio sea confirmado todavía el secretario de Estado, pero bueno, esas son las expectativas. Muy buenas expectativas, por cierto, pero quiero recalcar que las expectativas de Marco Rubio como secretario de Estado pues, son buenas, pero dependen de varios factores. El tema de hoy precisamente estoy recalcando eso, que Donald Trump y Marco Rubio no sean falsas expectativas, porque se ha depositado mucha confianza en que ellos pueden traer un cambio sustancial, y es verdad, pero eso depende de varios factores. Y las falsas expectativas a veces son peores que la falta de expectativa misma, ¿no? Ya eso lo hemos venido hablando en otras ocasiones. Por eso quiero llamar la atención en eso, recalcando que las falsas expectativas son peores que la falta de expectativa misma. Las medidas de presión y aislamiento, que es lo que la gente piensa que pueda pasar en una administración de Trump y Marco Rubio, hay que tener mucho cuidado con las medidas de aislamiento, porque eso ya se vieron en administraciones anteriores y realmente no dieron el resultado que se quería, no sirvió de nada. Y lo peor, que los representantes del exilio, tanto económico como de influencia y por sus relaciones con las autoridades norteamericanas, no han evolucionado en el pensamiento y siguen pensando que algunas medidas de aislamiento, de presión externa de Estados Unidos podían producir cambios en Cuba, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya eso se ha probado y los pueblos pues también tratan de subsistir, porque no solamente el régimen, sino los pueblos también tratan de buscar cómo sobrevivir. Y ya sucedió cuando, inclusive en la administración de Bush, se limitaron los viajes a Cuba, y la gente pues empezó a viajar a Cuba por otros países, por tercer país, como se llamaba. La gente iba a otros países, Dominicana, inclusive aquí a Alabama, y viajaban a Cuba. También la remesa, el envío de dinero, pues la gente piensa que si desea enviar dinero a Cuba, pues eso va a cambiar el régimen. No, eso ni sucede, porque la gente siempre va a buscar vía cómo enviar el dinero, y eso pues tampoco resuelve el problema. Entonces hay que buscar medidas más inteligentes, porque inclusive el mismo régimen busca cómo adaptarse a las presiones que puede poner en Estados Unidos. Por eso es que ha sobrevivido el embargo durante 65, más de 60 años, porque no exactamente 65, pero son más de 60. Y en ese caso, por ejemplo, en los viajes que hizo el régimen cubano, que no le ponía entrada al país ni salida en el pasaporte a la persona,
y las personas iban, por ejemplo, a Bahamas y retornaban a Estados Unidos como de Bahamas, sin embargo ya habían ido a Cuba, ya habían regresado de Bahamas a Cuba y de Cuba a la Bahamas. Otra cosa, por ejemplo, que le está dando mucha entrada de dinero al gobierno cubano son las llamadas telefónicas. Y eso en realidad sí es verdad que una cantidad de dinero que no se va a poder evitar, pero también es parte de la logística de la oposición contra el régimen, ¿no? Porque esa liberación de la llamada permite la documentación y los testimonios y todo de las denuncias que se vienen haciendo en Cuba. Si no fueran por ese mecanismo de llamada, que inclusive muchas organizaciones de aquí reciben fondos de Estados Unidos para llamar a Cuba, inclusive emisoras como Radio Martí y TV Martí, pues utilizan esa misma vía para comunicarse con Cuba, así que inclusive a veces son los mayores contribuyentes a esa llamada, que son las organizaciones que reciben fondos de la agencia norteamericana. Así que hay que tener en cuenta que las medidas tienen que ser muy inteligentes para que puedan producir cambio en Cuba. No puede ser medidas espontáneas ni esa utopía que a veces se tiene de que con esto se va a resolver el problema. Yo solamente le quiero poner un ejemplo para que vean que el aislamiento y la falta de viaje a Cuba y todas esas cosas va a cambiar el régimen. Eso no funciona así. Cuando la pandemia se suspendieron las remesas, cuando la pandemia se suspendieron los viajes y todo eso pasó durante mucho tiempo y no se produjo ningún cambio importante en Cuba. Sin embargo, para los presentes, los pensantes de a pie, se hace muy difícil la conexión con esta estrategia porque ni siquiera se le puede llegar fácilmente a un simple congresista. Los trámites burocráticos no dejan llegar hasta ellos fácilmente para exponerle nuevas ideas, nuevas estrategias que no aboguen por caer en estas medidas extremas que en definitiva más bien ponen al pueblo contra el pueblo y no producen los cambios. Hay que buscar medidas más inteligentes que sean las que presionen al régimen para hacer cambios, pero no necesariamente a partir de estas sanciones de aislamiento. Hay otras sanciones que sí funcionan, las sanciones contra el embargo, pero sin embargo, como repitiendo, que esas medidas a veces no funcionan como se quiere, porque el embargo realmente no ha funcionado, porque el comercio de Estados Unidos con Cuba ha seguido, así que en definitiva pues ahí es donde en los grandes intereses es donde hay que presionar para contrarrestar la disponibilidad de recursos del régimen. Y sé que la presión externa al régimen puede ser un factor que ayuda, pero no tiene ningún efecto contundente si no hay una presión interna visible. Ya se ha visto en repetidas ocasiones, por ejemplo en Venezuela, tuvo un reconocimiento internacional tremendo Juan Guaidó, también lo tuvo ahora el Mundo González, pero sin presión interna pues no hay ningún cambio, o sea, la presión externa solamente no es suficiente, tiene que ser una combinación entre los factores externos y los internos, tiene que haber una población constantemente movilizada exigiendo cambios. Que haya que buscar métodos más modernos de demanda social, que no sea directamente las revueltas populares, tal vez se puedan buscar demandas más civilizadas, directas a las instituciones, masivas pero directas a las instituciones, y eso pudiera dar mayor resultado.
porque sí, la represión también de medida de estos regímenes totalitarios es muy peligroso, porque desmoviliza a la población, porque hay impunidad sobre la violencia y el régimen tiene el monopolio de la violencia y es muy difícil contrarrestarlo, hay que buscar métodos más modernos. Precisamente hemos visto en estos días el incremento de las citaciones y detenciones de opositores en Cuba, que eso se ha incrementado, así como las detenciones a algunos manifestantes, principalmente las manifestaciones más recientes, como lo de Encrucijada y lo de en La Habana también, en Boyero se manifestaron, y así en otros lugares de La Habana, y también han habido arrestos. Así que esto también de los arrestos es muy importante tomarlo en cuenta, porque hay que no ver los arrestos solamente como una acción represiva del régimen, denunciarlo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomar medidas más drásticas, para hacerle, agregarle un costo político a la actitud represiva del régimen, pero no hay una cultura de acciones que se deben utilizar, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que las personas no apoyan significativamente a los detenidos, porque no hay una cultura de cómo actuar. En eso se debe, no hay una oposición organizada, ni un liderazgo de sociedad civil, ni siquiera líderes sociales que canalicen las inquietudes sociales y además defiendan a las personas cuando son víctimas de la represión, como las zonas de detención. Por ejemplo, en Venezuela ya se están haciendo vigilias frente a los centros de detención, una cosa que es muy importante, que por cada detenido pues hubieran muchas personas más con disposición de cumplir detenciones si fuera necesario, para defender y hacer valer la posición de los detenidos por las manifestaciones sociales. Ahora bien, volviendo al tema de Trump y Marco Rubio, en Cuba no hay una estructura opositora que representa la voluntad de cambio, ni siquiera un líder trabajando bajo una agenda definida como la batalla cultural, que tanto se necesita para darle un sentido real a nuestra causa. Más allá de los viejos conceptos de la democracia, porque la democracia ya ha ido mutando y los regímenes han ido utilizando el concepto supuestamente de la democracia para reprimir y manipular a los pueblos. Pero bueno, incorporarse a una agenda de la batalla cultural nos pondría en línea con el pensamiento de Javier Milei y el propio Donald Trump, porque son prácticamente los abanderados de la cultura, de la batalla cultural, y eso es importante, que solamente el liderazgo en Cuba nuevo liderazgo en Cuba no se encamine solamente a la liberación democrática del país, sino también a una remodelación del sistema político mundial, como es la batalla cultural y el antiguoquismo, que son las dos líneas de pensamiento que han ido evolucionando a partir de las ideas socialistas. El socialismo moderno pues se basa en estos fundamentos del wokismo, y esa es la batalla cultural que se viene abogando, ¿no? Y por eso no hay un liderazgo en Cuba, un líder en Cuba, ni en Cuba, ni por la causa cubana, no tiene que ser inclusive estar dentro de Cuba. Aquí pues es muy importante, por ejemplo, una persona que creo que sería ideal para encabezar esta línea de lucha, sería Antonio Rodiles, pero Antonio Rodiles debe dar un paso al frente y levantarse con la bandera del liderazgo cubano en esta batalla cultural. Necesitamos ese liderazgo, esa persona con la visión que tiene Antonio Rodiles, para que encabece esta batalla, que es muy importante, que no es solamente ya la liberación de Cuba, en el concepto actual, sino ya algo más moderno, buscando inclusive llevar una línea de desarrollo económico basado en el capitalismo, ya diríamos el anarcocapitalismo, como se viene desarrollando en Argentina, que ha dado muy buen resultado.
Ahora bien, algunos me van a decir que esto es más de lo mismo, ¿no? Pura crítica, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que es tener como prioridad la creación de las estructuras de gobernabilidad política de la oposición en Cuba. En Cuba no hay nada estructurado, no hay una oposición visible ni organizada que pueda representar cualquier idea de cambio y de línea de acción en Cuba para poder llegar a estos términos que estoy planteando. Lo segundo sería eliminar los fondos a las organizaciones que llevan años recibiendo financiamiento de la agencia norteamericana, que su proyecto no tiene relación con la acción de la liberación democrática cubana ni 8 cuartos. No tiene un proyecto real para que dé posibilidades a un cambio en Cuba, ni a la democratización, ni nada. Esas organizaciones lo que están es lucrando con esos fondos, y realmente a Cuba está llegando muy poco recursos de ese financiamiento de la agencia norteamericana, y realmente no tienen sus proyectos no tienen relación con la acción de una liberación democrática real. O sea, hay que apoyar a los que desde pequeñas posibilidades, con sus pequeñas posibilidades, han venido realizando un trabajo más importante que muchas de esas organizaciones. Esas personas que prácticamente de a pie están impulsando muchas acciones en Cuba que son mucho más importantes que esas organizaciones. Otra cosa muy importante es eliminar la radio y televisión Martí. Eso no cumple ningún objetivo y ya eso nadie se acuerda, ni fíjense si eso no tiene importancia, que ni siquiera ya el régimen lo menciona. Ya el régimen se ha olvidado de radio y televisión Martí porque sabe que eso no tiene ningún impacto importante. Y esos fondos, pues, de radio y televisión Martí, que son más de 20 millones, había que utilizarlo en otro tipo de estrategia de difusión, con medios más modernos, como la internet. Hay 20 cosas que se pueden hacer con esos fondos. Inclusive Radio Martí, como decía, tiene más de 20 millones de dólares anuales para ese trabajo que no tiene ningún impacto. Y estas organizaciones que tienen proyectos para Cuba que ni nada impactan ni tienen ninguna utilidad, están recibiendo más de 5 millones de dólares al año, que bien pudieran utilizarse para apoyar bien a una posición bien fuerte en Cuba, bien estructurada y con buenos lineamientos de trabajo. Yo creo que hay que modernizar la estrategia, hay que cambiar de estrategia. No hay que dejar solamente a la elección de Donald Trump y Marco Rubio en manos de ellos los cambios, porque no van a llegar. Pensar en eso es una falsa expectativa. En Cuba no hay mecanismo de cambio, no hay mecanismo de reemplazo, no hay estructura cómo elegir un reemplazo al régimen en Cuba. Y ese reemplazo, si no se tiene la estructura para realizarlo, el régimen puede durar ahí cualquier cantidad de años, independientemente del estado de crisis económica y política y social que pueda tener. Hay que buscar cómo emplazarlo, tener una confrontación cívica constante con el régimen, hacerse ingobernable. La ingobernabilidad democrática es la mejor herramienta para acabar con un régimen totalitario, pero hay que estudiarla, hay que implementarla, y no solamente pensar en las denuncias de la internet, porque la internet, como decía Raúl Castro el otro día, que la oposición en Cuba está desmembrada, no tiene ningún impacto social, y que solamente se dedica a utilizar la internet porque vamos a dejar de la internet, pero las plazas, las calles y los parques son de los revolucionarios. Bueno, hay que hacerse ingobernable allí en la calle, en los parques y en las instituciones del régimen, emplazarlo allí en su propia madriguera. Cada funcionario gubernamental o del régimen es responsable por lo que está sucediendo en Cuba, así que donde quiera que se encuentre un funcionario del régimen hay que emplazarlo. Por eso en el video anterior yo decía que los pájaros tienen que pasar a tirarle a la escopeta, porque si no seguiremos igual. Si el guardia cayéndole atrás a la oposición, los opositores
corriendo y saliendo, abandonando el país porque no tienen otros recursos como sostenerse dentro del país, pues yo creo que ya hay que cambiar esa pirámide, hay que invertirla y hay que empezar a presionar al régimen desde los funcionarios mínimos, desde los comités de defensa, los delegados del Poder Popular y todos los factores que existen en el país. Hay que empezar a cuestionarlo y presionarlo, y hay que romper esa inercia, ese hielo que hay de confrontación, que vemos que nos impone el miedo, pero hay que vencer el miedo confrontando al régimen cívicamente, porque hay todo un derecho moral para confrontar al régimen. Solamente con revisar la historia y ver el manifiesto de Moncada, el programa de la Sierra Maestra, todos los planteamientos de inicio de la revolución de Fidel Castro, inclusive aquí en los Estados Unidos, cuando Fidel se refirió a la inmigración, que no había necesidad de que el pueblo emigrara, y cuando el pueblo estaba emigrando era por alguna situación, por la situación que había en el país. Bueno, esa situación, todos esos argumentos están ahí presentes. Así que yo creo que estoy exhortando a todos que debemos utilizar esa herramienta de confrontación, partiendo inclusive del mismo himno 26 de julio, que bien claro dice que llama a luchar contra gobernantes indeseables que a Cuba han sumido en el mal. Así que si eso es verdad, pues tenemos que reutilizarlo de nuevo y salir a luchar por un cambio radical en Cuba. Y cuando estoy diciendo esto, pues lo estoy llamando, haciendo una alerta, porque realmente hay un problema serio. En Cuba ya quedan menos de 8 millones de habitantes, con una población totalmente envejecida. No solamente un cambio en Cuba puede solucionar el problema. En Cuba se están muriendo muchas personas diarias. La tasa de mortalidad está en positivo, mientras que la tasa de natalidad está negativa. Están naciendo menos personas que las que están muriendo diario. Eso es un problema serio. Prácticamente es un proceso de extinción de la sociedad cubana en su hábitat nacional. Los cubanos están prevaleciendo en el exterior, o sea, la especie como cubana se está manteniendo en el exterior, pero la especie cubana, el cubano como tal, pues en su hábitat natural, que es Cuba, está muriendo diariamente en una proporción tan grande que se puede llamar como un proceso de extinción. Así que si el riesgo a enfrentar el régimen tiene que ser menor al riesgo que tiene la población, debe prevalecer. Por eso, cuando se rompa ese equilibrio entre el miedo a enfrentarse al régimen y el miedo a dejar de existir como población, se rompa, entonces la persona va a tener en cuenta que es preferible enfrentar el sistema, enfrentar el régimen y buscar cómo prevalecer a morirse ahí languideciendo voluntariamente. Así que por eso no es un llamado a la rebelión, pero sí la población tiene que confrontar, por lo menos cívicamente, emplazar a los funcionarios del régimen y hacerlos responsables por todas las muertes que se están produciendo a diario en Cuba. Ellos son los culpables de todo lo que está sucediendo en Cuba, de la escasez, la falta de corriente, la falta de medicamentos, los hospitales. Todos los argumentos que ellos pusieron para hacer la revolución están presentes, pero en un grado exponencial. Así que hay elementos suficientes para confrontarlo cívicamente y hacerlo entender que tienen que abandonar el país. Y digo abandonar el país por decirlo como una metáfora, porque realmente ellos no están en necesidad todavía de abandonar el país. ¿Por qué? Porque el poder se negocia solamente cuando se está en riesgo de perderse, y todavía ellos no están en capacidad o en riesgo de perder el poder, porque no hay una presión interna todavía, ni externa ni interna ni externa, porque para que haya una presión externa fuerte tiene que haber un estado de insatisfacción pública, visible, movilizada, que llame la atención. De lo contrario, pues no hay ninguna percepción de que en Cuba está pasando nada. Así que esto es muy importante que se tenga en cuenta. Decía que iba a ser un programa totalmente improvisado, un conversatorio, para que entiendan que no podemos depositar toda la confianza en la elección de
Donald Trump y Marco Rubio, porque ellos, si no tienen la cooperación del pueblo de Cuba en rebeldía, luchando por su subsistencia, ya no por la libertad, sino por su existencia, pues ellos no pueden hacer nada. Ahora, de una forma conjunta, una presión interna y una presión externa puede dar al traste para que el régimen por lo menos se vea obligado a hacer reformas profundas que den algunos espacios políticos y permita que la población pueda canalizar o tener un mecanismo de canalizar sus inquietudes y hacer valer su voluntad soberana. Así que por eso, con esos argumentos, lo dejo por hoy. Reitero de nuevo, antes de despedirme, que sigan analizando estos videos, que se pongan en práctica los enunciados que estamos haciendo aquí, los llamados que estamos haciendo aquí, las estrategias que estamos poniendo, que la pongan en práctica. Ya, por ejemplo, vimos cómo en Bayamo Ariel Arzuaga se presentó ante los organismos de inteligencia de allí, creo que se llama el mayor Matamoros, y lo emplazó diciendo que, bueno, si Jacqueline no tenía ninguna razón por la que la tenían detenida, Jacqueline García está detenida en Bayamo, acusando de cosas innecesarias, porque esos son los derechos que tiene todo el mundo, inclusive ya a protestar por su existencia. Y aunque ella no fue acusada no participó en una protesta, pero sí es una opositora que ha cumplido prisión política por años y sigue de pie en la lucha, y por eso fue arrestada. Por eso es que Ariel Arzuaga también se presentó y dijo, bueno, si ella está detenida por pertenecer a la oposición política en Cuba, pues yo también pertenezco y lidero un movimiento en Cuba, así que deténganme a mí también. Cosa que no se hizo. Pero ¿qué pasa? Que esa posición de decisión de ser detenido, si hay que cumplir con esa decisión del régimen, pues eso sería muy importante, porque si se cambia esa voluntad política de aceptar la prisión como estrategia de lucha, pues se desmontaría uno de los mitos de represión y de miedo mayores que tiene el régimen cubano, que es el encarcelamiento. Así que si en Cuba hubieran miles de personas, que la hay, con voluntad de ir a prisiones, pues el régimen no podría seguir utilizando la prisión como mecanismo de intimidación. Y eso lo vemos con el encarcelamiento ejemplarizante y selectivo. Dense en cuenta que en el 11 de julio del 2021 participaron más de 100.000 personas. Sin embargo, solamente selectivamente se han detenido o encarcelado a unos 1.000 o un poquito más, solo para amedrentar, intimidar a la población y controlarla a partir de ese miedo colectivo, porque realmente no tienen capacidad para tener detenida a 100.000 personas. No hay, ni siquiera ya tienen capacidad para los 1.000 que tienen, más los presos comunes que hay, pues ya el régimen no tiene capacidad carcelaria prácticamente para atender los reclusos. Fíjate que ya no hay alimento para darle, no hay avituallamiento, no hay ropa, no hay nada, medicamentos, no hay nada. Los presos muchos están muriendo en la cárcel por falta de medicamentos. Pero por eso es que hay que empezar a presionar a las autoridades por los presos que están falleciendo. Yo creo que tiene que haber ya una unión de la familia de los presos comunes y políticos, no solamente los presos políticos, sino comunes también, porque hay muchos presos comunes en Cuba que están presos por la situación económica y social del país, que es la que lo ha llevado a delinquir por delitos inclusive que son delitos económicos, y no delitos económicos solamente en el concepto de utilizar los recursos del Estado o algo de eso, sino muchas personas que están presas por el hurto y sacrificio de ganado mayor. Pero bueno, a quién se lo están robando el hurto, a quién se le hacen al Estado, generalmente al Estado, que es que tiene el monopolio de la ganadería en Cuba, y sin embargo pues no tiene cómo satisfacer el mercado de carne, y por eso mucha gente pues se ven obligados, compelidos a matar reses clandestinamente. Delito que viene prácticamente como una cultura revolucionaria, porque
A los rebeldes le decían come vaca porque realmente yo recuerdo que en Segundo Frente todos los martes y jueves allá en un poblado que se llama Allá arriba, pues los rebeldes mataban vacas que ni eran de ellos, o sea, la cogían ahí en los potreros de Puyán y la mataban y la repartían a la población, algo que me parecía muy beneficioso, la población lo agradecía mucho, pero realmente después nos hemos dado cuenta que eso era una estrategia de manipulación política para crear un clientelismo político que realmente fuera lo que le diera apoyo a la revolución y a los revolucionarios de aquella época. Porque fíjense que, como comentaba hace poco un amigo, que todos los rebeldes que hacían este trabajo de matar, sacrificar reses los martes y jueves en Mayoría Arriba, pues hacían ese trabajo vestido de verde olivo y con su brazalete del 26 de julio puesto. O sea, era un mensaje que la revolución era la que estaba dando esa gratuidad de carne y esa cosa. Así que esos presos que están por mucho sacrificio también son personas que la situación económica y social del país lo ha llevado a esa situación. Por lo tanto, ellos también tienen que incorporarse a esta lucha de confrontación cívica al régimen. Yo creo que con esta charla de hoy es suficiente. No voy a cesar de estar constantemente divulgando este pensamiento de lucha, porque ese pueblo no puede seguir muriendo así voluntariamente sin tomar una acción. Yo creo que ya es hora de que se empiece a presionar lo suficiente, fuertemente de adentro, a través de las instituciones, hacer filas en las instituciones reclamando allí el derecho que tienen los pueblos a alimentarse, a los medicamentos, a todo, y esa nueva estrategia de lucha de la confrontación cívica ordenada, pues puede dar al traste con lo que estamos deseando, que el régimen se vea obligado por lo menos a hacer una apertura que nos facilite organizarnos mejor y recorrer con más facilidad los caminos de la nueva democracia mundial. Por hoy pues lo dejo y reitero, suscríbanse al canal, los que no lo han hecho, den like, compartan, y si no lo pueden compartir, pues por lo menos en Cuba saquen las ideas centrales de estos videos y convérsenla con los amigos, con los vecinos, con todos. La cuestión es que se cree una cultura de necesidades de subsistir del pueblo cubano, y que hay que hacer algo por subsistir. No se puede extinguir el cubano de la isla voluntariamente así, sin hacer nada. Así que tenemos que emplazar, si hay una lucha mundial para proteger las especies de los animales en peligro de extinción, bueno, si los cubanos están en peligro de extinción, hay que hacer una campaña mundial para proteger a los cubanos. Así que por hoy es suficiente y nos vemos en el próximo video.